Bienvenidas, bienvenidos a Ahora se vamos nosotras. Sí, este es un espacio donde hablamos, donde contamos la realidad de la mujer latinoamericana. Y si bien comenzamos por Argentina, seguimos por Chile, luego Venezuela, hoy vamos a estar hablando desde La Habana. Yo reporto desde La Habana, pero por la magia de internet logramos comunicarnos con nuestras entrevistadas en distintos países, pero esta vez tengo el placer de conversar con una cubana. Con ella iniciamos la serie de Cubanas en Revolución, donde vamos a estar contando cómo ha sido la revolución cubana, cómo la hemos vivido nosotras. Mujeres también han sido protagonistas de esta revolución. Y por eso tengo el placer de conversar con Sara Rodríguez Torres, una mujer octogenaria a quien admiro muchísimo. Tengo el placer de ser su amiga, una amiga con la que no siento que media la edad. Aquí no hay generaciones porque Sara tiene un pensamiento joven, revolucionario, no se rige por dogmas, siempre va adelante y siempre tiene muy buena vibra, muy buena vibra. Sara es catedrática, es profesora emérita de la Universidad de La Habana, es doctora en ciencia y para los entendidos es la voz más autorizada para hablar de economía política en Cuba. Pero nosotros vamos a estar hablando con Sara, la cubana de a pie, la cubana como muchas mujeres que iniciaron, que fueron protagonistas de esta revolución. Y eso vamos a estar hablando de esos primeros años de la revolución cubana. Pero nos gustaría que nos comentara cómo fue su vida antes de 1959. Bienvenida. Hola, querida Julieta. Ya en los últimos años de la época de Batista, mi familia había dejado de ser clase media alta para pasar a ser gente muy pobre. Resulta que mi padre, capitalista, se metió a comunista porque fue captado por unos empleados suyos precisamente, lo perdió todo y terminó preso cuando Batista. Y mi madre, la solución económica que tuvo fue convertirse en modista, afortunadamente. Ella tenía conocimientos muy buenos al respecto y los empleó en empezar a coser para unas clientas muy buenas porque eran las mismas viejas de la burguesía que conocía. Por mi parte, yo estudiaba el bachillerato y en época de Batista, ya como en el año 57, pues todos los centros de enseñanza se cerraron por la situación que tenía el país, la revuelta de los jóvenes, todo aquello, y entonces comenzaron a pagarme estudios en una academia norteamericana privada, de manera que yo terminaba. Pero en ese contexto ya yo estaba incorporada vendiendo bonos del 26, en fin, los que hacían los jóvenes de aquella época. Y mi madre, por la madrugada, en la máquina de coser, aparentemente seguía haciendo los vestidos para sus clientas y lo que estaba era bordando monogramas de los brazaletes del 26 de julio. Es decir, que ese fue el contexto que yo tuve previo al triunfo de la revolución. El 1 de enero de 1959 triunfa la revolución cubana. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros años de la revolución? Cuando triunfa la revolución en enero del 59 yo tenía exactamente 15 años. Yo cumplo año en marzo, es decir, que en marzo fue que cumplí los 16. De manera que ya en Playa Girón yo tenía 18 años recién cumplidos. Toda esa etapa todavía yo me mantenía estudiando, me había incorporado a lo que más tarde se convirtió en los jóvenes comunistas, que en aquel momento era la Asociación de Jóvenes Rebeldes.
antecedentes de la Milicia Nacional Revolucionaria que combatió en Girón son las brigadas estudiantiles José Antonio Echeverría, que fue la milicia universitaria, que fue la primera que se creó en octubre del 59. Volviendo atrás sobre la AJR, es decir, Asociación de Jóvenes Comunistas, había varias organizaciones en aquella época y finalmente, por una idea del Che Guevara, se propuso, y así se logró, hacer una asociación de los jóvenes que eran revolucionarios, que se le llamó Asociación de Jóvenes Rebeldes, que se creó en octubre de 1960. Su lema era estudio, trabajo, fusil. Y ahí se unieron también las patrullas juveniles, que después se le llamó Unión de Pioneros de Cuba. Bueno, pues en esa organización yo tuve un papel bastante activo, porque siendo estudiante, pues me incorporé a trabajar con esa asociación. Esa AJR se transformó ya en abril del 62 en la Unión de Jóvenes Comunistas. Bueno, nos estás contando de la creación de la Unión de Jóvenes Comunistas, como esta era una agrupación selectiva, tenían que organizarse, la agresión que continúa, el peligro de invasión de Estados Unidos que estaba latente. Y hubo un momento dramático, no solo para Cuba, sino para el mundo. Hablamos de la crisis de los misiles en octubre de 1962, donde estuvimos a punto del holocausto. Coméntanos de esos días, que sé que los viviste bien de cerca. Preguntas sobre la crisis de octubre. Esta fue del 16 al 28 de octubre del año 1962. Yo tenía entonces 19 años, era cuadro de la Unión de Jóvenes Comunistas y la tarea que me tocó fue trabajar con las compañeras que estaban ahí con los cañones, y me correspondió ir a hacer trabajo político con ella, acompañarla a lo que fuera, en lo que hoy son los jardines. Bueno, lo eran entonces, pero en ese momento se convirtió en un bastión militar, los jardines del Hotel Nacional de Cuba. Ahí se emplazaron cañones, ahí hay unas especies de cueva que están muy buenas para cualquier fortaleza de tipo militar, y eran mujeres las que estaban allí. Y entonces a mí me asignaron para que estuviera ahí con ellas durante ese tiempo. Y ya como el día 25 me tuvieron que sacar de allí, que yo tenía sarampión que no me dio de niña. Bueno, vaya final que tuviste tú dentro de la crisis de los misiles. En más de una ocasión has dicho que no tienes vocación militar, sin embargo, tuviste grandes responsabilidades. Para terminar con la cosa militar, para la cual tengo la más mínima vocación ni aptitud, pero bueno, la vida le pone cosas a uno que tiene que hacerla, no le queda más remedio. Pasé escuelas de milicia, instrucción militar, etcétera, y entonces fui jefa de pelotón, jefa de compañía, jefa de batallón, político de batallón. Llegué a tener los grados de capitán de milicia y hasta allí llegué. 1962, recuperada del sarampión, y por esas cosas de la vida estuviste en un lugar imprescindible también de nuestra historia, Prensa Latina, un sitio que recuerdas con mucho cariño porque en más de una ocasión me has hablado de él. Cuéntame cómo llegaste. Salí de la universidad y pasé a visitar en Prensa Latina a una conocida. Al poco rato entró un hombre muy apuesto, mayor, y se paró frente a mí y me preguntó. Y yo le dije, ella tuvo un problema personal, yo lo estoy cuidando aquí un ratico. Empezamos a hablar de literatura. Cuando se fue caminando vi que entró en la oficina de la dirección. En fin,
que era nada más y nada menos que José Felipe Carneado. Sara nos habla de José Felipe Carneado, entonces director general de la agencia Prensa Latina. Él fue fundador del Partido Comunista de Cuba y destacó en la lucha contra el tirano Machado y contra los siguientes gobiernos corruptos. Al poco rato me dicen del área de Teletipo. Yo de curioso me pongo a leer los papeluchos aquellos correspondientes, pero me di cuenta que era algo bastante grave los mensajes que un amigo de Cuba nos estaba pasando de algo que podía ocurrir. Entonces, agarré todos los papeles aquellos y fui y le toqué a la puerta de aquel señor para decirle que yo no comunicaba con el traductor, pero que yo le podía leer lo que estaba diciendo allí. Bueno, el caso es que yo hice mi traducción libre de los papeluchos aquellos y ahí me entra una llamada, nada más y nada menos que Fidel Castro. Resumiendo toda esta historieta, el caso es que yo empecé a leerle los cables aquellos a Fidel por teléfono de las cosas que estaban diciendo y Fidel me dijo, para que voy para allá. Bueno, esa fue su prueba de fuego en Prensa Latina y que la hizo también tener plaza allí. Nosotros vamos a hacer una pausa en esta etapa de la vida de Sara, de esos primeros años. Y aquí nos vamos a quedar. Les cuento que ella es como la revolución, que siempre sale adelante. En la vida a veces nos toca momentos difíciles, nos pones en situaciones duras, pero Sara siempre sale adelante y siempre nos muestra su mejor rostro, ese rostro que siempre va pensando en energía positiva. Ya le digo, yo voy a cargar pilas a su casa. Y con el fin de la entrevista de Sara, estamos terminando esta primera entrega de Cubanas en Revolución. Yo les recuerdo que esto es Ahora se vamos nosotros y desde aquí, desde La Habana, también se vamos en mate. Un abrazo grande, nos volvemos a encontrar próximamente para seguir hablando de Cubanas en Revolución.